Hola, bueno, retomo, estos son los efectos de la tecnología, por eso voy a completar en este segundo video. Cuando yo recién terminaba hablando de la lealtad y la buena fe, siempre queremos decir que se debe excluir la malicia, la temeridad, todo aquello que entorpezca al proceso. Y que hoy los jueces, en aras de ver, que en muchos casos o muchos letrados acostumbran a utilizar o a recurrir a mecanismos que no corresponden, se aplican sanciones de tipo disciplinario y también sanciones de tipo económico, ¿sí? Porque los jueces debemos ser guardianes del debido proceso en todos los sentidos, y entre ellos el respeto mutuo entre las partes y también a la investidura de los jueces. Otro principio que es muy importante es el de la concentración. Acá podríamos hablar de concentración procesal y de economía procesal. El tiempo tiene un valor muy importante para el proceso, no solo como hacía referencia al cumplimiento de los actos procesales, sino también en la diligencia. Los sujetos que intervienen deben tratar de concentrar la mayor cantidad de actos procesales en un mismo momento. Vamos a un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, van a plantear en una contestación de demanda excepciones y tienen que plantearlas todas juntas en el mismo escrito. No es que van a plantear primero una excepción, después la otra. El plazo procesal está corriendo y debemos hacerlo al unísono. Un ejemplo muy claro de esta concentración de actos procesales se la puede ver dentro de los procesos ejecutivos. Por ejemplo, cuando ustedes saben que los procesos ejecutivos son aquellos que se generan por la ejecución de una letra de cambio, cheque, pagaré, un saldo de deudor de una tarjeta de crédito, no hay una demanda y una contestación. Eso es un título ejecutivo. El juez competente en la materia despacha la intimación de pago, y esa intimación de pago concentra en sí mismo intimar de pago al domicilio real a la persona que adeuda. En defecto de pago se lo cita de remate, en defecto de eso se le traba embargo, ¿sí? Y eventualmente hasta puede operar el secuestro de lo que ha sido objeto de embargo. Es decir, en un mismo acto se están cumpliendo varias diligencias procesales. Eso es la concentración de actos procesales. De la misma manera que existe, y no confundan con otro principio que se llama principio de eventualidad. Entonces, concentrar es como ahorrar, porque acá cuando nosotros hablamos es ahorrar tiempo, gastos, esfuerzos, ¿sí? Entonces, todo en un mismo acto, las defensas que ustedes tengan para oponer. Otro principio que se lo ve sobre todo en materia de recursos y que lo tienen que tener muy en cuenta es el planteo por ejemplo, del recurso de revocatoria, que siempre debe ir acompañado de la apelación y subsidio. ¿Qué significa la revocatoria? Ustedes, como la misma expresión lo dice, le están pidiendo al juez que revea no una sentencia, simplemente un decreto, un proveído, que lo revea, y ustedes le están dando los argumentos por los cuales consideran que ese decreto está equivocado. Entonces, tienen un plazo para plantear la revocatoria. Ese plazo de 5 días ustedes tienen que dejar en subsidio la apelación. ¿Por qué? Porque si el juez les deniega la revocatoria, ustedes ya con ese solo escrito han abierto la vía de la apelación, de poder llegar a la instancia superior a que la Cámara lo revise. Por eso se habla de revocatoria con apelación en subsidio. Eventualmente, si el juez no me hace lugar a la revocatoria,
Yo le estoy dando los argumentos, le digo, ¿por qué se ha equivocado en el criterio? Y el juez no me hace lugar, yo ya he abierto la instancia para llegar a la Cámara. Ahora, si ustedes esperan, plantean la revocatoria y esperan que el juez resuelva la revocatoria y recién van a la apelación, por este principio de eventualidad ya han perdido la oportunidad de hacer. ¿Está claro? Entonces, siempre por el principio de eventualidad van a plantear el recurso de revocatoria con la apelación en subsidio. Si el juez le concede la revocatoria, le hace lugar, queda esa apelación, no llegan a la Cámara. Pero para el caso que le deniegue, ya han abierto la instancia superior. Otro principio de gran importancia es la congruencia. Y este es un principio que atañe a los deberes que tiene el juez. El juez debe ser congruente cuando resuelve, cuando dicta su sentencia. Lo debe ser a lo largo de todo el proceso. Pero el momento donde el juez habla en plenitud es en la sentencia. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese principio de congruencia? Es un silogismo, ¿no es cierto?, intelectual que va a realizar el juez, lógico, intelectivo, porque el derecho y la vida es lógica, intelectiva, razonando, explicando y justificando por qué llega a tal o cual conclusión, porque el juez tiene al momento la sentencia, el planteo, la demanda, la contestación y tiene la prueba, y el juez ahí va a decidir con esos elementos, pero debe justificar. Los actos, dice la Constitución, de los jueces deben ser fundados, deben dar razón y deben dar una explicación lógica, valorativa y también de subsunción en la norma jurídica, porque la sentencia no es un acto de mera voluntad, sino tiene que tener un fundamento jurídico. El juez decir el derecho y apoyarse en qué normas de derecho va a dar la interpretación y la resolución de esa sentencia. Una sentencia incongruente, una sentencia arbitraria, antojadiza, caprichosa, de aplicación de normas de derechos que ya no están vigentes. En eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay cuestiones de transición, juicios que están con el viejo código pero que se resuelven con el nuevo, cuál se aplica. Todo eso el juez debe perfectamente explicarlo en su sentencia, debe dar razones. Se dice que una sentencia, que una buena sentencia, no es aquella que sea una pieza jurídica para publicarla en los anales de jurisprudencia, sino aquella que de la lectura que haga aún el que no participa pueda entender, tenga un hilo conductor razonable y lógico para llegar a la conclusión que el juez arriba, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque muchas veces a las cámaras llegan los planteos de nulidad de la sentencia, que es la sanción más grave que puede sufrir un juez, porque es desestimar o rechazar por decir esta sentencia no se basta a sí misma, no tiene una lógica, no tiene una congruencia, el juez se ha excedido en la facultad y eso trae como consecuencia esa sanción que es la nulidad. Entonces al juez le debemos pedir que sea congruente cuando resuelva en su sentencia. Por último, cuando tenemos el tema de los procesos y la clasificación, decimos que la clasificación más importante es la división entre proceso civil y proceso penal. Yo en el video anterior hice hincapié que todo lo que estoy hablando en esta exposición es sobre el proceso civil. ¿Por qué? Porque en el proceso civil hablamos de parte, de actor, de demandado, hablamos de pretensión esgrimida, de pretensión resistida, de prueba. Los sujetos son otros en el proceso penal. Porque en el proceso civil hay un interés particular, hay un interés privado de las partes que están en el conflicto, ¿sí? O sea, solo atañe y solo interesa a quién, a las partes. Pero en el proceso penal está involucrado el orden público,
qué? Que es la actividad punitiva del Estado. Ustedes ven que hoy fundamentalmente muchas opiniones que tiene la prensa, de lo que se habla de la justicia, es que se la mide más sobre los fallos penales. ¿Por qué? Porque sobre ellos hay un control de la sociedad, de las denuncias públicas que se hacen, todo lo que atañe interesa a la sociedad. La sociedad mira a la justicia en busca de que haya una respuesta. ¿Para qué vamos a hablar de todos estos últimos hechos que han conmocionado a la opinión pública respecto de esa niña? La sociedad mira a la justicia y espera de ella una pronta actuación. Entonces ahí ya no hablamos de un actor, de un demandado, estamos hablando de delito, de una función indelegable del Estado que es su función punitiva, de evitar de que el hombre caiga en la justicia por mano propia. Están los jueces para resolver esta situación. Entonces, hablamos de querellante, hablamos de un fiscal, con un fiscal que lleva a cabo la investigación. ¿Quién busca la prueba? ¿Quién aporta los hechos? El fiscal tiene otro rol. Y tenemos un juez de garantía, que debe buscar las garantías para ambos sujetos, víctimas, para victimarios. Bueno, ese proceso ustedes lo van a estudiar más adelante en profundidad en base a la nueva legislación, porque ha habido una mirada diferente, cambios de principios dentro del proceso penal. Entonces, el lenguaje incluso no es el mismo. Vuelvo a repetir, no hablamos de parte, hablamos de denunciante, de querellante, de actos de oficio, hablamos de que se les toma una declaración, hablamos de imputado. Todo eso es propio de un proceso penal, ajeno al proceso civil. Y dentro de los procesos civiles, nosotros tenemos una diversidad de procesos civiles que tienen que ver con la naturaleza de la pretensión. Hablamos de procesos civiles y comerciales, donde suelen transcurrir o estar tramitándose las quiebras, los concursos, todas las acciones residuales, las cuestiones de división de condominio, las acciones posesorias ante un juez civil. Ante un juez civil en familia y sucesiones hablamos de otra temática, toda relacionada más con la familia, de divorcios, de alimentos, regímenes comunicacionales, de protección de la persona en cuanto a todas las medidas cautelares en materia de delitos de violencia de género, de violencia familiar, en la parte de la medida proteccional. Lo delictual lo maneja un juez penal. En los jueces de documento y locaciones, que ahí está todo lo relacionado con lo que hablamos, cobro ejecutivo, cheque, letras de cambio, pagaré, también en lo que ustedes conocen como la figura del desalojo. Después tenemos el fuero de contencioso administrativo. Allí son las cuestiones que se tienen contra el Estado, en la que el Estado es parte, desde la simple sanción o respecto de un empleado público que va a reclamar hasta un amparo por salud, que es contra una obra social del Estado, etcétera, etcétera. Esas son las dos grandes divisiones que tenemos en proceso civil y en proceso penal, donde a ustedes, en esta cátedra que han elegido, la cátedra 1, se subsume el conocimiento. Las primeras unidades hacen el proceso civil y las últimas se van a referir exclusivamente a la parte penal. Bueno, espero no haberlos cansado, estoy a su disposición si requieren después de alguna consulta. Y bueno, y decirles que el proceso es un tema que a ustedes que han abrazado la abogacía como su profesión y su medio de vida al futuro, los va a acompañar siempre. Es un tema que le va a dar la razón de la existencia a todos los litigios que ustedes tengan. ¿Dónde van a dirimirse? En un proceso.
lo que ustedes como operadores del sistema, como auxiliares de la justicia y con el trato que van a tener a futuro como abogados, piensen que ustedes son asimilados a un trato de magistrado, en su respeto, en su trato y en su consideración, recíprocamente, para que podamos cristalizar este concepto de tutela judicial efectiva. Es necesario un compromiso de todos los operadores y con la verdad. Eso es fundamental porque los jueces resuelven en base a lo que las partes aprueban y necesitamos de un proceso transparente para que podamos llegar a esa verdad a la cual se aspira y así poder tener también credibilidad en el sistema judicial. Muchas gracias, buenas tardes a todos y cualquier consulta queda a su disposición.